La primera vez que perdí la voz fue en medio de una discusión que nunca ocurrió. Estábamos cenando. Pollo asado que había preparado con cuidado, ensalada fresca, la mesa puesta como siempre. Él dijo algo que me dolió. No recuerdo exactamente qué fue. Algo sobre mi familia. Un comentario despectivo disfrazado de broma. Algo que en otro momento habría dejado pasar, pero esa noche, por alguna razón, me tocó diferente. Abrí la boca para responder. Para decir algo. Para defender a mi madre que acababa de mencionar. Y no salió nada. Literalmente nada. Traté de hablar y sentí mi garganta cerrarse. Como si algo físico estuviera bloqueando el paso del aire, de las palabras, de mi voz. Él no lo notó. Siguió comiendo, pasó a otro tema, hizo un comentario sobre su día en el trabajo. Yo me quedé ahí, paralizada, con las palabras atascadas en algún lugar entre mi pecho y mi boca. Sentía la presión. El peso de lo que quería decir empujando hacia arriba, pero encontrando una barrera infranqueable. Tomé agua. Carraspeé. Tosí suavemente. Intenté de nuevo. Nada. Mi garganta estaba literalmente cerrada. Así que solo asentí cuando él me preguntó algo. Sonreí cuando hizo otro chiste. Y dejé pasar el momento. Otra vez. Pensé que era casualidad. Tal vez un poco de garganta irritada. Tal vez algo que había comido. Pero empezó a pasar más seguido. No todos los días. Pero sí con una frecuencia que ya no podía ignorar. Cada vez que había algo que quería decir y no decía, cada vez que tragaba mis palabras, mi garganta se cerraba. Como si mi cuerpo literalmente me estuviera impidiendo seguir tragándome lo que necesitaba expresar. Con el tiempo, aprendí a anticiparlo. Podía sentir cuando iba a pasar. Antes de que Javier hablara, antes de que dijera algo que sabía que me iba a molestar, mi garganta ya empezaba a tensarse. Y yo ya estaba decidiendo internamente si valía la pena pelear o no. Casi nunca valía la pena. Siempre había una razón perfectamente lógica para callar. Está cansado del trabajo. No es el momento adecuado. Esto realmente no es tan importante. Estoy siendo demasiado sensible. Él no lo dice con mala intención. Si digo algo, va a haber tensión y ya tuvimos suficiente tensión esta semana. Mejor mantener la paz. Las parejas maduras eligen sus batallas. Me volví experta en encontrar justificaciones para mi silencio. Y me convencí completamente de que eso era madurez. Que las relaciones que funcionan son las que saben cuándo hablar y cuándo callar. Que no todo merece una conversación difícil. Que el amor verdadero es saber cuándo dejar ir las cosas pequeñas. Pero la verdad es que no había cosas pequeñas. Todo se había vuelto pequeño en mi mente porque había aprendido a minimizar todo. Cada herida, cada incomodidad, cada momento en que mi dignidad era pisoteada, yo lo convertía en algo insignificante. Algo que no merecía atención. Algo que una mujer fuerte simplemente deja pasar. Ahora veo que no estaba eligiendo mis batallas. Estaba renunciando a todas. Estaba depositando las armas antes de que la guerra siquiera comenzara. Y mi cuerpo registraba cada rendición. Cada vez que callaba lo que necesitaba decir, mi sistema nervioso lo anotaba. Lo guardaba. Lo almacenaba en algún lugar profundo de mis tejidos. Los primeros años con Javier fueron diferentes. Yo todavía tenía energía. Todavía tenía recursos emocionales. Todavía podía desviar, adaptarme, encontrar formas creativas de estar bien aunque no dijera exactamente lo que sentía. Era como un juego. Encontrar maneras de comunicar sin confrontar. De pedir sin demandar. De existir sin ocupar demasiado espacio. Y funcionaba. En cierto sentido. Manteníamos la paz. No peleábamos. Nuestros amigos nos admiraban. Son tan tranquilos juntos, decían. Nunca pelean.
Y yo me sentía orgullosa de eso. Como si haber eliminado el conflicto fuera un logro. Como si el silencio fuera paz. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. No en la relación. En mí. En mi cuerpo. Primero fue el insomnio. Empecé a despertarme a las 3 de la mañana. Todas las noches. Como si tuviera una alarma interna. Me despertaba con el corazón acelerado, completamente alerta. Sin razón aparente. No había pesadillas. No había ruidos. Solo mi cuerpo, activado, despierto, en alerta máxima. Me quedaba ahí, en la oscuridad, escuchando la respiración de Javier a mi lado. Él dormía profundamente, sin problemas. Y yo miraba el techo, sintiendo mi corazón golpear contra mis costillas, preguntándome qué estaba mal conmigo. Probé de todo. Té de manzanilla. Meditaciones guiadas. Aplicaciones de sonidos relajantes. Nada funcionaba. Porque el problema no era que no pudiera dormir. El problema era que mi cuerpo no se sentía seguro para bajar la guardia. Había algo dentro de mí, algo profundo, primitivo, que me mantenía vigilante. Que me decía que no era seguro soltar completamente el control. Después vinieron las migrañas. Intensas, debilitantes. 2, 3 veces por semana. Me despertaba con ellas o me atacaban a media tarde. Un dolor que empezaba detrás de los ojos y se expandía por todo mi cráneo como si algo dentro estuviera presionando para salir. Como si mi cabeza literalmente no pudiera contener todo lo que había adentro. Los médicos me recetaban analgésicos. Triptanes. Me decían que descansara, que evitara el estrés, que bebiera más agua. Seguía todas las indicaciones. Pero las migrañas seguían llegando. Con una regularidad casi predecible. Especialmente después de momentos en los que había tragado algo que quería decir. Después de cenas en silencio. Después de conversaciones donde había sonreído mientras sentía algo completamente diferente por dentro. Luego empezaron los dolores en el pecho. Punzadas agudas que me hacían detenerme en medio de lo que estuviera haciendo. La primera vez pensé que era un ataque al corazón. Fui a urgencias. Me hicieron electrocardiogramas, análisis de sangre, radiografías. Todo salió perfecto. Su corazón está completamente sano, me dijeron. Probablemente es ansiedad. Ansiedad. Esa palabra que empezó a aparecer en cada diagnóstico. Esa explicación que parecía resolver todo sin resolver nada. Es ansiedad. Es estrés. Necesita relajarse. Pero ¿cómo me relajaba si mi propia vida era el estrés? ¿Cómo bajaba la guardia si cada día era una coreografía cuidadosa de decir lo correcto, en el tono correcto, en el momento correcto? De no molestar. De no demandar. De no ser demasiado. Empecé a tener contracturas en la espalda. Cuello rígido. Hombros permanentemente tensos, como si estuviera cargando algo pesado todo el tiempo. Fui a masajes. El terapeuta me decía, tienes los músculos como piedra. ¿Qué estás cargando? Y yo me reía. Nada especial. Estrés del trabajo, supongo. Pero no era el trabajo. Nunca había sido el trabajo. Era la carga de todas las cosas que no decía. De todas las verdades que sostenía en mi cuerpo porque no podían salir por mi boca. Mi espalda, literalmente, cargaba el peso de mi silencio. Iba a fisioterapia. Mejoraba por unos días. Y luego volvía. Siempre volvía. Porque el problema no estaba en mis músculos. Estaba en lo que mi cuerpo estaba haciendo con todo lo que yo no procesaba, no expresaba, no liberaba. Desarrollé problemas digestivos que ningún médico podía explicar completamente. Gastritis. Reflujo. Colon irritable. Mi estómago se volvió hipersensible a todo.
Había comidas que ya no podía tolerar. Y yo no conectaba los puntos. No veía el patrón obvio. No entendía que mi cuerpo estaba literalmente rechazando lo que yo estaba tragando. No solo comida, sino situaciones. Palabras no dichas. Verdades no expresadas. Mi sistema digestivo estaba protestando contra todo lo que yo obligaba a pasar sin procesar. Empecé a notar algo más. Cada vez que Javier y yo teníamos una conversación tensa, cada vez que había algo que yo quería decir pero no decía, mi estómago se retorcía. Se apretaba. Como un puño cerrado dentro de mi abdomen. Y podía durar horas. A veces días. Fui a gastroenterólogos. Me hicieron endoscopías, estudios de todo tipo. Encontraban inflamación. Irritación. Pero ninguna causa orgánica clara. Es funcional, decían. Relacionado con el estrés. Otra vez el estrés. Otra vez esa explicación que no explicaba nada. Me recetaron inhibidores de bomba de protones. Probióticos. Dietas especiales. Y sí, ayudaban un poco. Pero el problema de fondo seguía ahí. Porque el problema de fondo era que mi cuerpo estaba rechazando mi vida. Estaba rechazando la incomodidad constante de vivir en un lugar donde no podía ser yo misma. Donde cada palabra tenía que ser medida. Donde cada emoción tenía que ser editada. Pero seguía sin hablar. Seguía sin expresar lo que realmente sentía. Porque en mi cabeza, muy profunda, había una ecuación clara: hablar igual a conflicto. Conflicto igual a relación en peligro. Relación en peligro igual a yo fallé. Y yo no podía fallar. No podía ser esa mujer. La que no pudo hacer que su matrimonio funcionara. La que no fue suficientemente madura. Suficientemente paciente. Suficientemente comprensiva. Así que prefería enfermarme lentamente antes que admitir que algo fundamental no estaba funcionando. Ahora entiendo algo que entonces no podía ver. Mi cuerpo no estaba enfermo. Estaba protestando. Estaba haciendo exactamente lo que necesitaba hacer. Estaba gritando lo que mi boca no podía decir. Cada síntoma, cada dolor, cada molestia era una señal. Una bandera roja. Una alarma desesperada de que yo estaba en un lugar donde no era seguro existir plenamente. En ese momento no lo sabía. No entendía nada sobre cómo funciona el sistema nervioso. Sobre cómo, cuando reprimimos consistentemente lo que sentimos, el cuerpo lo guarda. Sobre cómo las emociones no procesadas no desaparecen mágicamente solo porque no las expresamos. Se quedan. Se acumulan. Se almacenan en nuestros tejidos, en nuestros músculos, en nuestros órganos. Y eventualmente, si no las liberamos, se manifiestan como enfermedad. Había aprendido esto muy temprano en mi vida. En mi familia de origen, no se peleaba. No se gritaba. Eso era de gente corriente, de gente sin educación. Nosotros éramos diferentes. Nosotros resolvíamos las cosas con calma. Con madurez. Con silencio. Mi madre era experta en esto. Podía estar furiosa con mi padre y nunca alzar la voz. Solo se volvía más silenciosa. Más fría. Más distante. Y nosotros, los niños, aprendíamos a leer esos silencios. A movernos alrededor de ellos. A no hacer olas. Crecí creyendo que eso era lo correcto. Que las mujeres fuertes son las que no se quejan. Las que no hacen drama. Las que sostienen todo con gracia, con dignidad, sin romperse visiblemente. Y mi madre pagó el precio. Desarrolló fibromialgia en sus 40. Dolores crónicos que ningún médico podía explicar completamente. Migrañas severas. Problemas autoinmunes. Su cuerpo colapsó bajo el peso de décadas de no expresar, no procesar, no liberar. Pero yo no veía la conexión.
No veía que estaba repitiendo exactamente el mismo patrón. Que había aprendido de ella no solo a callar, sino a creer que callar era virtud. Que aguantar era fortaleza. Que tragarte tus propias necesidades era amor. Con Javier, repetí todo esto con una precisión casi perfecta. Él decía algo hiriente, yo callaba. Hacía algo que me molestaba, yo lo dejaba pasar. Tomaba decisiones importantes sin consultarme, yo aceptaba con una sonrisa. Desaparecía emocionalmente durante días, yo esperaba pacientemente su regreso sin mencionar la ausencia. Y cada vez que elegía no decir nada, cada vez que tragaba mi verdad, mi cuerpo lo registraba. Mi sistema nervioso anotaba, esto no es seguro. Pero no puedes irte. No puedes pelear. Así que aguanta. Congélate. Quédate quieta. Y me quedaba quieta. Durante años. Perfectamente quieta. Sonriendo. Funcionando. Mientras mi cuerpo, lentamente, se desmoronaba bajo la superficie. Hubo un punto de quiebre. Fue una mañana de domingo. Me levanté y literalmente no pude mover el cuello. Había dormido mal, eso era normal. Pero cuando intenté girar la cabeza para levantarme, algo no funcionó. No era solo rigidez. Era como si mi cuello estuviera trabado. Completamente bloqueado. No podía girar a la izquierda. No podía girar a la derecha. Apenas podía inclinar la cabeza hacia adelante. El dolor era intenso. Pero más que el dolor, lo que me asustó fue la inmovilidad total. Era como si algo dentro se hubiera atascado. Como si mi cuerpo literalmente se hubiera negado a seguir moviéndose. Fui al médico ese mismo día. Me dijo que era una contractura cervical severa. Que los músculos del cuello estaban tan tensos que se habían bloqueado. Me recetó relajantes musculares potentes. Antiinflamatorios. Reposo absoluto. No fuerce el cuello, me dijo. Necesita descansar. Pasé 3 días en cama. No podía hacer nada. No podía trabajar. No podía cocinar. No podía siquiera mover la cabeza para ver la televisión. Tenía que mover todo mi cuerpo para cambiar de dirección. Era frustrante. Desesperante. Javier estaba molesto. No lo decía directamente. Pero lo sentía. En su tono cuando preguntaba si necesitaba algo. En cómo evitaba la habitación. En cómo parecía más irritado cada día que yo seguía sin poder moverme. Pero esa inmovilidad forzada hizo algo inesperado. Me obligó a parar. A estar quieta de una forma que no podía elegir. Y en ese silencio, en esa quietud obligada, empecé a escuchar cosas que había estado ignorando durante años. La segunda noche, acostada boca arriba porque era la única posición que no me dolía, empecé a sentir mi cuerpo de una forma nueva. No solo el dolor del cuello, sino todo. La tensión en mis hombros. El nudo constante en mi estómago. La opresión en mi pecho. La rigidez en mi mandíbula. Me di cuenta de que llevaba años viviendo con todo esto. Que ya no sabía cómo se sentía un cuerpo relajado. Que la tensión era tan constante que se había vuelto mi estado normal. Mi base. Y yo había olvidado que existía otra forma de habitar un cuerpo. Y entonces pensé algo que me estremeció, mi cuerpo ya no puede girar. No puede mirar hacia otro lado. Y entendí. Ese era exactamente el mensaje. Eso era exactamente lo que yo había estado haciendo durante años. Girando la cabeza. Mirando hacia otro lado. Evitando ver lo que estaba directamente frente a mí. Evitando enfrentar las verdades incómodas de mi matrimonio, de mi vida, de mí misma. Y mi cuerpo, finalmente, me había detenido. Me había obligado a mirar de frente. A no poder girar más. A no poder evitar más. Lloré esa noche. Lloré de una forma que no había llorado en años.
No lágrimas delicadas y silenciosas, sino sollozos profundos que... Rabia por todos los años que había pasado callada. Rabia por todas las veces que había tragado mis palabras. Rabia por haber convertido mi propio cuerpo en el depósito de todo lo que no podía expresar. Rabia por haber creído que eso era amor. Cuando pude volver a moverme, una semana después, algo había cambiado. No dramáticamente. No de forma obvia. Pero algo profundo, celular, había cambiado en mí. Empecé a prestar atención a mi cuerpo de una forma completamente nueva. Empecé a notar cuando se tensaba. Y me obligaba a preguntarme, ¿qué está pasando justo ahora? ¿Qué no estoy diciendo? Y siempre, había algo que no estaba diciendo. Javier hacía un comentario sobre mi familia. Mi garganta se cerraba. Pero en lugar de simplemente tragármelo, ahora me detenía. Respiraba. Y me preguntaba, ¿qué necesito decir aquí? Al principio, no podía decirlo de todas formas. El condicionamiento era demasiado fuerte. Pero al menos estaba consciente. Estaba viendo el patrón. Estaba notando cómo mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente racionalizara. Empecé a escribir. No para mostrárselo a nadie. Solo para mí. Escribía todas las cosas que no podía decir en voz alta. Página tras página tras página. Y me sorprendió descubrir cuánto había. Cuánta rabia acumulada. Cuánto dolor no procesado. Cuánta tristeza que había etiquetado como no tan importante. Escribía sobre cosas pequeñas. Cómo me molestaba que nunca limpiara el baño aunque dijera que lo haría. Cómo me dolía que pasara más tiempo en su teléfono que mirándome. Cómo me hacía sentir invisible cuando llegaba a casa y ni siquiera preguntaba cómo había estado mi día. Y escribía sobre cosas grandes. Cómo me había sentido sola en nuestra propia boda. Cómo había llorado en el baño durante nuestra luna de miel mientras él estaba en el bar del hotel. Cómo había perdido partes de mí misma tratando de ser lo que él necesitaba. No era solo por Javier. Era por años, décadas, de haberme enseñado a mí misma que mis necesidades eran negociables. Que mi incomodidad era menos importante que la paz. Que mi voz era menos valiosa que el silencio. Busqué ayuda profesional otra vez. Pero esta vez, con una terapeuta especializada en trauma somático. Alguien que entendiera la conexión entre el cuerpo y las emociones. Alguien que pudiera ayudarme a decodificar lo que mi cuerpo había estado tratando de decirme durante años. En nuestra primera sesión, me preguntó, ¿qué sientes en tu cuerpo justo ahora, en este momento? Y yo no sabía qué responder. Me había desconectado tanto de mi cuerpo que literalmente no sabía qué sentía. Sabía que debía sentir cosas. Pero no podía identificarlas. No podía nombrarlas. Ella me enseñó a escanear mi cuerpo. A ir parte por parte, preguntándome qué había ahí. Y fue revelador. Mi garganta, apretada. Mis hombros, subidos, tensos. Mi pecho, con peso. Mi estómago, contraído. Mis manos, frías. Mis piernas, inquietas. Mi cuerpo entero estaba en estado de alerta. Y yo había estado viviendo así tanto tiempo que lo había normalizado. Me explicó algo fundamental: el trauma no solo vive en nuestros recuerdos. Vive en nuestro sistema nervioso. En nuestros músculos. En nuestros patrones de respiración. Y hasta que no lo liberamos del cuerpo, seguirá ahí, manifestándose de 1000 formas diferentes. Empezamos a trabajar en eso. No solo hablando, sino sintiendo, respirando, moviéndome, dejando que mi cuerpo expresara lo que mi voz no había podido. Hubo sesiones donde simplemente temblaba. Sin razón aparente. Solo mi cuerpo liberando energía atrapada. Energía de todas las veces que quise gritar y no grité. De todas las veces que quise irme y me quedé. De todas las veces que quise pelear y me congelé.
y en esas sesiones entendí algo profundo: cuando reprimimos la respuesta natural del cuerpo al peligro, cuando no le permitimos completar el ciclo de pelear o huir, toda esa energía se queda atrapada. Y el cuerpo tiene que hacer algo con ella. Así que la dirige hacia adentro. La convierte en tensión crónica. En dolor. En enfermedad. Mi sistema nervioso había estado en modo congelamiento durante años. No podía pelear porque me habían enseñado que pelear era de personas inmaduras. No podía huir porque me habían enseñado que huir era fracasar, que el amor verdadero se queda sin importar qué. Así que me congelaba. Me quedaba completamente inmóvil. Sonriente por fuera. Muriendo por dentro. Empecé a experimentar con hablar. Con decir pequeñas verdades en casa. Cosas simples. No, hoy no me apetece cocinar pasta. Me molesta cuando dejas la ropa en el suelo. Necesito que me avises si vas a llegar tarde. Y cada vez que lo hacía, mi cuerpo reaccionaba con terror. Mi corazón se aceleraba. Mis manos sudaban. Mi voz temblaba. Como si estuviera en peligro real. Como si al decir mi verdad, algo terrible fuera a pasar. Y a veces pasaba. Javier se molestaba. Se ponía frío. Se alejaba emocionalmente por días. Y mi sistema nervioso entraba en pánico absoluto. Cada parte de mí gritaba: ¿ves? Por eso es mejor callarse. Por eso es más seguro no decir nada. Pero algo nuevo estaba pasando también. Algo que antes no había experimentado. Estaba empezando a distinguir entre peligro real y peligro percibido. Entre amenaza a mi supervivencia física y simple incomodidad emocional. No estaba en peligro porque él se molestara conmigo. No iba a morir porque él se pusiera frío. No iba a dejar de existir porque él se alejara emocionalmente. Era incómodo. Era doloroso. Pero no era peligro. Y había una diferencia enorme ahí. Una diferencia que mi sistema nervioso necesitaba aprender. Porque mi cuerpo había estado tratando mi matrimonio como si fuera una situación de vida o muerte. Y de cierta forma, lo era. No físicamente. Pero emocionalmente, psicológicamente, mi supervivencia como individuo completo estaba en juego. Mi terapeuta me ayudó a rastrear esos patrones más atrás. A mi infancia. A cómo había aprendido muy temprano que mi valor dependía de qué tan fácil era yo. De qué tan poco espacio ocupaba. De qué tan silenciosa podía ser. Mi padre tenía un temperamento impredecible. No era violento físicamente. Pero podía pasar de estar de buen humor a estar furioso en segundos. Y nosotros, mi madre, mis hermanos y yo, habíamos aprendido a leer las señales. A detectar cuándo estaba bien acercarse y cuándo era mejor hacerse invisible. Yo me volví experta en eso. En ser invisible cuando era necesario. En anticipar necesidades. En nunca demandar atención. En ser la niña fácil. La niña que no causaba problemas. Y mis padres me recompensaban por eso. Qué niña tan madura, decían. Qué tranquila. Qué independiente. Y yo internalizaba eso como virtud. Como algo de lo que estar orgullosa. Pero lo que realmente estaba aprendiendo era a traicionarme a mí misma. A ignorar mis propias necesidades. A hacer que mis emociones fueran más pequeñas para que otros pudieran estar más cómodos. Y con Javier, había recreado exactamente ese patrón. Había encontrado a alguien cuyo amor era condicional. Alguien que estaba disponible cuando yo era fácil y se retiraba cuando yo era compleja. Y mi sistema nervioso lo había reconocido. Había dicho: esto sé cómo manejarlo. Aunque manejarlo significara desaparecer lentamente. Empecé a practicar algo que mi terapeuta llamaba titulación. Pequeñas dosis de verdad. Pequeños momentos de expresarme. No todo a la vez, porque mi sistema nervioso no podía manejarlo. Pero poco a poco.
expandiendo mi capacidad de tolerar mi propia voz. Decía algo. Mi cuerpo reaccionaba con pánico. Yo respiraba a través del pánico. Notaba que sobrevivía. Que el mundo no se terminaba. Que yo seguía ahí. Y con cada vez que sobrevivía a expresarme, mi sistema nervioso recalibraba un poco. Empezaba a registrar, oh. Puedes decir tu verdad y seguir viva. Interesante. Pero Javier no estaba listo para esta versión de mí. La versión que hablaba. La versión que expresaba necesidades. La versión que tenía opiniones que a veces diferían de las suyas. La versión que ocupaba espacio. Él había aprendido a relacionarse conmigo en mi silencio. Había construido una imagen de quién era yo basada en mi capacidad infinita de adaptarme a él. Y cuando dejé de hacer eso, cuando dejé de ser infinitamente flexible, la dinámica se rompió. No fue inmediato. Fue gradual. Cada vez que yo decía lo que pensaba, él se alejaba un poco más. Cada vez que yo ponía un límite, él lo tomaba como un ataque personal. Cada vez que yo expresaba una necesidad, él lo interpretaba como una crítica. Y yo empezaba a ver lo que siempre había estado ahí pero que no había podido ver, que él no quería una pareja. Quería una audiencia. Alguien que lo validara, lo admirara, lo hiciera sentir bien consigo mismo. Pero que no demandara reciprocidad. Que no tuviera necesidades propias. Que existiera en función de él. Y yo había tratado de ser esa persona. Durante años. Había tratado de hacer que funcionara reduciendo mi propia existencia. Pero mi cuerpo finalmente había dicho que no. Había colapsado bajo el peso de esa traición a mí misma. Hubo un momento clave. Uno que cambió todo. Estábamos en el auto, volviendo de una cena con sus amigos. Él hizo un comentario despectivo sobre mi trabajo. Algo sobre cómo lo que yo hacía realmente no era tan difícil. Lo dijo de forma casual, casi como pensando en voz alta. Antes, yo lo habría dejado pasar. Habría tragado la humillación. Habría racionalizado, no lo dice en serio. Está cansado. No vale la pena hacer un problema de esto. Pero esta vez, algo en mí se reveló. Y hablé. Eso me dolió, dije. Mi voz temblaba. Lo que hago es importante. Y no me gusta que lo minimices así. Hubo un silencio. Largo. Tenso. Él se molestó. Me dijo que estaba siendo muy sensible. Que era solo un comentario. Que no podía decir nada sin que yo lo tomara personal. Que estaba reaccionando exageradamente. Y en ese momento, sentí dos cosas simultáneamente. Mi sistema nervioso gritando en pánico absoluto, retráctate. Discúlpate. Vuelve al silencio. Es más seguro ahí. Y otra parte de mí, más profunda, más antigua, más sabia, diciendo, no. Esta vez no. No me disculpé. No me retracté. Dejé que él estuviera molesto. Dejé que el silencio en el auto fuera incómodo. Dejé que la tensión existiera sin tratar de arreglarla. Y mi cuerpo, aunque asustado, empezó a relajarse. Porque por primera vez en años, tal vez en mi vida entera, yo había elegido mi dignidad sobre su comodidad. Había elegido mi verdad sobre la paz falsa. Y había sobrevivido. Eso fue el principio del fin. No porque una conversación destruyera el matrimonio. Sino porque yo había cruzado un umbral. Había probado lo que se sentía defender mi espacio emocional. Sostener mi verdad aunque fuera incómodo. Y ya no podía regresar a la versión de mí que se hacía pequeña automáticamente. Los meses siguientes fueron los más difíciles. Porque cada vez que hablaba, cada vez que expresaba una necesidad, cada vez que ponía un límite, mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro mortal. Sudor frío. Corazón desbocado. Manos temblorosas. Náusea.
Mi sistema nervioso interpretaba mi autenticidad como amenaza. Porque en mi historia, en mi infancia, serlo había sido peligroso. Había significado rechazo, abandono, pérdida de amor. Tuve que aprender a tolerar esa incomodidad. A sostener mi verdad aunque mi cuerpo me suplicara que huyera. A respirar a través del miedo. A recordarme, una y otra vez, que estar incómoda no significaba estar en peligro. Y algo extraordinario empezó a pasar. Los síntomas físicos empezaron a disminuir. Las migrañas se espaciaron. Primero fueron 2 veces por semana. Luego una. Luego una cada 2 semanas. Luego ocasionales. Las contracturas en mi espalda empezaron a aflojarse. Mi cuello recuperó movilidad. Los nudos en mis hombros, que llevaban años ahí, empezaron a disolverse. No de inmediato. Fue gradual. Pero era claro, mientras más me expresaba, mi terapeuta me explicó algo que me cambió todo. Me dijo, tu cuerpo estaba usando el dolor para obligarte a parar. El dolor era el último recurso de tu sistema nervioso para hacerte prestar atención. Para hacerte detenerte y mirar lo que estaba pasando. Y tenía razón. Yo había estado corriendo. Funcionando. Justificando. Adaptándome. Haciendo que todo pareciera normal. Y mi cuerpo me había frenado. Me había obligado a estar quieta. Me había forzado a sentir. Porque sentir era lo único que podía salvarme. Le dije a Javier que quería separarme. No le dije divorcio inmediatamente. Empecé con, necesito espacio. Con, necesito tiempo para pensar. Con, algo no está funcionando y necesito entenderlo. Él pareció casi aliviado. No peleó. No preguntó qué podía hacer diferente. No sugirió terapia de pareja. Solo dijo, si eso es lo que necesitas. Y ahí supe. Supe que él también había estado en una prisión. Que ambos habíamos estado sosteniendo algo que hacía tiempo había muerto. Que nos habíamos quedado por costumbre. Por miedo. Por la creencia de que separarse era fracasar. Me mudé a un apartamento pequeño. Solo yo. Por primera vez en mi vida adulta, vivía completamente sola. Y fue aterrador. Y fue liberador. Las primeras semanas fueron extrañas. Mi cuerpo no sabía qué hacer con el silencio. Con la ausencia de tensión. Se sentía como estar en caída libre. Como si algo terrible estuviera a punto de pasar. Pero lentamente, muy lentamente, algo empezó a cambiar. Empecé a dormir toda la noche. Sin despertarme a las 3 de la mañana. Sin el corazón acelerado. Mi cuerpo finalmente sentía que era seguro bajar la guardia. Empecé a notar cosas pequeñas. Como mis hombros estaban más bajos. Como mi mandíbula estaba relajada en lugar de apretada constantemente. Como podía respirar profundo sin sentir restricción en mi pecho. Mi cuerpo estaba sanando. No porque estuviera tomando medicamentos diferentes. No porque hubiera encontrado el terapeuta correcto para mis músculos. Sino porque finalmente estaba fuera del entorno que lo estaba enfermando. Empecé a reconectarme con mi voz de formas pequeñas. Hablando en voz alta cuando estaba sola. Cantando en la regadera. Leyendo en voz alta. Dejando que mi garganta recordara que podía usarse sin miedo. Que expresarse era seguro. Lloré mucho en esos meses. No solo por el matrimonio. Sino por todos los años que había pasado traicionándome a mí misma. Por todas las veces que había elegido la paz sobre mi integridad. Por todas las palabras que me había tragado. Por toda la vida que había perdido siendo pequeña. El divorcio se finalizó 1 año después. Y para entonces, yo ya era otra persona. No porque hubiera borrado lo que pasó. Sino porque lo había integrado. Porque había entendido.
Ahora, 3 años después, mi relación con mi cuerpo es completamente diferente. Lo escucho. Cuando mi garganta se tensa, ya no lo ignoro. Pregunto, ¿qué necesito decir? Cuando mi estómago se aprieta, pregunto, ¿qué estoy tragando que no debería? Aprendí que el cuerpo es más sabio que la mente. Que mientras la mente puede racionalizar, justificar, minimizar, el cuerpo siempre dice la verdad. Siempre sabe cuando algo no está bien. Siempre registra la incongruencia entre lo que decimos y lo que sentimos. Aprendí que el silencio tiene un costo. Y ese costo lo paga el cuerpo. Que podemos pensar que estamos manteniendo la paz, pero lo que realmente estamos haciendo es internalizar la guerra. Y esa guerra se libra en nuestros tejidos, en nuestros músculos, en nuestros órganos. Salí con otras personas después. Y al principio, mi viejo patrón quería activarse. Quería callarme para no molestar. Quería ser fácil. Quería ganarme el amor siendo pequeña. Pero ahora reconozco esa sensación. Y cuando aparece, respiro. Me recuerdo que ya no vivo ahí. Que ya no necesito hacer eso. Que mi voz es valiosa. Que ocupar espacio es mi derecho. Y si alguien no puede manejar mi autenticidad completa, si alguien necesita que yo sea pequeña para estar cómodo, ahora sé irme. Antes de que mi cuerpo tenga que forzarme a hacerlo. Si estás leyendo esto y algo resuena. Si tu garganta se cierra cuando necesitas hablar. Si tu cuerpo está constantemente tenso. Si tienes dolores que ningún médico puede explicar completamente. Si estás siempre enferma sin razón clara. Escucha. Tu cuerpo te está hablando. Te está diciendo algo que tu mente no quiere aceptar. Te está mostrando que donde estás no es seguro. Que quien eres en esa relación no es quien realmente eres. No esperes a que tu cuerpo colapse. No esperes a que el dolor te obligue a parar. Escucha ahora. Las señales suaves antes de que se conviertan en gritos. Porque tu cuerpo siempre, siempre, está de tu lado. Está tratando de protegerte. De salvarte. De traerte de vuelta a ti misma. Y cuando finalmente lo escuchas, cuando finalmente le haces caso, todo cambia. Porque resulta que el dolor no era el problema. Era la solución. Era tu cuerpo forzándote a ver lo que necesitabas ver. A hacer lo que necesitabas hacer. A volver a quien siempre fuiste antes de aprender a hacerte pequeña.